DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente hora 11 de la mañana. Estamos empezando con Caro Ramos la primera mañana. Una mañana en términos climáticos hermosa en la ciudad de Buenos Aires. Enseguida estamos con una cámara en la Plaza de los Dos Congresos con Gonzalo para ver qué está pasando. Y mientras tanto, digamos, primero que anoche terminó muy tarde, en las primeras horas de hoy, la presentación del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, con muchos temas, porque obviamente la cartera de infraestructura es una cartera muy amplia, así que había preguntas que tenían que ver con retenciones y preguntas que tenían que ver mucho con el tema industria petrolera por parte de diputados patagónicos como Stefani o el propio Sergio Acevedo. Eso, más todo lo que pasó durante la semana, más lo que va a acontecer a partir del lunes a la mañana. Ella es Caro Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Buenos Pato? días. Buen viernes para todos. Bueno, 1:30 de la mañana, Pato, ¿Viste? terminó el plenario del día de ayer de las 3 comisiones, tercer plenario de la semana de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Un plenario también muy intenso, ¿no? Muchos secretarios, Sí. además del ministro Ferraro, que pasaron por las comisiones. Por ejemplo, Pablo Torrendel, el de Educación. Hubo muchas dudas, muchas preguntas sobre el tema de educación. Porque Pero se lo veía introducen... cómodo a Torrendel, le digo. ¿Sí? En el listado, Sí. después de Mariano Cunio Libarona, Torrendel, viste que incluso le dijeron, che, no es necesario. Cunio que vos... también muy suelto, Sí, ¿no? Cunio sí, con una totalmente. cintura política importante. Pero Torrendel lo veía cómodo, tenía oficio, Torrendel. Sí, totalmente. Así que bueno, y mientras transcurren los plenarios de comisiones, se dan, por supuesto, las negociaciones o las tratativas entre los bloques. A lo largo del programa vamos a explicar un poco este fenómeno de la semaforización. Eso. Que es la táctica que están implementando los bloques para, de alguna manera, identificar aquellos puntos que están en rojo, verde o amarillo según el nivel de aceptación. Hay diálogos entre los bloques de la oposición no kirchnerista en este sentido. Y hay que decir también, Pato, que el día lunes va a realizarse un nuevo plenario, ya no con funcionarios, sino con invitados de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, Sí. entidades de distintos sectores que van a ser escuchadas, porque claramente hay muchos intereses que se tocan en esta ley ómnibus. Tenemos una nota para dentro de 10 segundos, acá nomás, pero antes, digamos, 11 de la mañana con 9 minutos, que lo que vos decís es como el eje, Caro, de lo que va a estar pasando, porque la idea es emitir dictamen en los próximos días. Sí. Y la idea sigue siendo del oficialismo de empezar a discutir esto en sesión el 25. Y la verdad, que la gran pregunta es, de todo esto, Sí. ¿cuánto pasa y cuánto va a defender con uñas y dientes y otras cosas no tanto el oficialismo? Primero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de reforma política, Sí. que parecería que el gobierno dice, bueno, lo dejamos para otra oportunidad. El tema reforma jubilatoria es un tema muy sensible, Sí. ¿no? Y lo que uno ve es que, la verdad, porque que se oponga el peronismo, que se opongan los diputados de izquierda, vaya y pase, es entendible, no los contaron nunca, pero si vos tenés problemas y cuestionamientos en el bloque de Pichetto, en el propio PRO, por ejemplo, o en el radicalismo, y luces rojas, porque sin ese apoyo, por lo menos parcial, no pasa. Ayer, por ejemplo, le escuchaba tarde a Germana Figueroa Casas diciendo, a ver, ¿qué es lo que van a hacer con el tema jubilaciones? Porque dice, yo entiendo que el proyecto actual es malo, la ley no sirve y los jubilados pierden. Pero si no hay alguna mínima redacción que diga que por lo menos se respeta el tema inflacionario, van a quedar todavía más postergados los jubilados. Ajá. Germana Figueroa Casas, PRO,
por ejemplo, ¿no? Bueno, has dado en la llaga con 2 de los puntos de este famoso semáforo que están en rojo. ¿Qué sucedió, Pato, esta semana mientras transcurrían las comisiones? Hubo al menos una reunión donde participaron diputados del PRO, diputados de la UCR y diputados de Hacemos Coalición Federal, que es el bloque de Pichetto. PRO, UCR y Hacemos. Exacto. ¿Cuál es la novedad que están articulando entre esos bloques? Casi 100, 95 son entre los tres bloques. Representantes, no Ya, todos, por supuesto. Algunos de las autoridades, digamos, de cada bloque, para empezar a poner en común los semáforos, ¿no? Esta estrategia que han implementado los distintos bloques para clasificar de alguna manera el proyecto. Y hay 5 puntos que están en rojo furioso, te diría, 5 puntos. Indigeribles, te dicen, es la palabra que utilizan ellos. Primero, reforma política. No, delegación de facultades. Ah, claro, perdón. Todos los bloques coinciden en que esta delegación, que recordemos, se delegan facultades por 2 años, con la posibilidad de prorrogarlas por 2 años más, es decir, durante todo el mandato de Javier Milei, en 11 materias diferentes que son en las mismas donde se declara la emergencia. Bueno, esto para la oposición es inaceptable. Lo que plantean es que sean solo por 1 año, Pato. Un año y prorrogable quizás, pero con el aval del Congreso. Esa es un poco la idea que está circulando. Retenciones número 2. Eso lo planteó un hombre del radicalismo de Entre Ríos, por acá lo tengo en un momento, Pedro Galimberti. Lo escuché muy crítico, básicamente con las retenciones, aquellos productos que no son la soja, los productos que tienen que ver con economías regionales. Bueno, ahí hay muchos intereses, ¿no? Vitivinicultura, el maní, por ejemplo, en el caso de Córdoba. Que reconocieron una reunión con Brouwer de Con. Exacto, con el ministro Francos. Bueno, ahí también hay, todavía no está muy claro cuál sería la contrapropuesta en este caso, pero sí están en contra de lo que plantea el proyecto en materia de retenciones. Lo que pasa, estimada Ramos, es que acá, por ejemplo, la verdad, en este esquema nuevo, tiene que haber un secretario de Agricultura. Si hay, creo que en el esquema de economía todavía no vino. Esto lo han tenido que defender, por ejemplo, ha tenido que hablar Ferraro y otros por aproximación. Pero el tema específico... Vilella vino. Claro, exactamente, el comercio. Claro, vino, pero no dan señales todavía de modificar, Pato, ese aspecto. Bueno, y perdóname, está Dani Atabela, pero quiero que me digas, primero delegación de facultades, retenciones... ¿Te digo las otras o las dejamos para después de la decímela, Perfecto. Dale. Fórmula jubilatoria, obviamente, en contra de suspender la fórmula y otorgar aumentos por decreto. Privatizaciones, ahí hay un pedido, bueno, para desagregar empresa por empresa y evaluar caso por caso, con 2 empresas que ya te diría hay mucho rechazo en que se privaticen, que son YPF y Banco Nación. Y por último, lo dijiste vos antes, la reforma electoral. Ahí está. Ahí tampoco hay mucho acuerdo en avanzar, por lo menos ahora. No quiere decir que más adelante no se pueda llegar a evaluar. Bueno, y estamos comunicados con una diputada justamente de la Unión Cívica Radical, Dani Atabela. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez y Caro Ramos saludan. Presentación y estamos con ella. Dale. Ahí está Dani Atabela. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué dice? Hola Carlos, hola Caro, ¿cómo están? Bien, bien. A ver, Dani, voy a tratar de ver si se puede colocar el ítem 6 a este semáforo que armaba mi compañera Ramos, que repito es delegación de facultades, retenciones, fórmula jubilatoria, privatizaciones y reforma electoral. Tania, pregunto, ¿y el tema presupuesto universitario? Porque he visto que varios sectores que tienen vínculos con el tema universitario dicen, mirá, si no hay presupuesto nuevo, con los recursos que hay, llegamos a mayo. ¿Este es un tema que también se está discutiendo, que puede ser parte de este semáforo, diputado, o no? No, a ver, parte del semáforo no, porque en el semáforo no está incluido el tema presupuesto universitario en la ley ómnibus. El semáforo que ustedes están planteando... Claro, es de la ley ómnibus. Tiene que ver con el articulado de la ley ómnibus. A ver, es un tema que se está discutiendo, no te diría en paralelo, que empieza a aparecer en las conversaciones, el tema presupuesto en general. Porque yo te escuchaba con Caro hacer el análisis de los recursos
Sí. Hablaban de los derechos de exportación, de la fórmula jubilatoria. Bueno, también hubo un planteo de varios de nosotros diciendo, bueno, ¿y el presupuesto 2024 de qué va a estar hablando? Porque si no, Claro. es muy difícil trabajar sobre recursos y sobre gastos en el marco de un equilibrio fiscal que vos necesitás, digo, un reordenamiento de las cuentas fiscales para poder avanzar en esto de equilibrar el fisco como para poder funcionar, que indudablemente necesitas saber de qué estamos hablando en términos presupuestarios para el Estado Nacional, o el Ejecutivo Nacional. Así que sí, indudablemente es un tema que aparece. Ayer hubo por parte de varios diputados de distintos bloques que manifestamos cierta preocupación, y va a haber seguramente en la semana reuniones con los rectores, que entiendo que vienen llevando una conversación también con el Ministerio de Capital Humano, con la Secretaría y Subsecretaría de Educación. Daña, y una consulta, porque creo que esto lo dijo Rodrigo de Loredo, ¿cómo se instrumenta esto de que uno ve en el sector de Pichetto, en el PRO, en los radicales, una posición, si querés, positiva o propositiva para acompañar el comienzo del gobierno con este proyecto? Pero creo que la frase de Loredo fue, déjense ayudar. ¿Cómo interpreta la diputada Tabela esto? Digo, ¿qué habría que hacer para que el resto de los que están cerca del gobierno pero no son oficialismo digan, che, nosotros acompañamos, pero no todo, saquen esto, saquen lo otro y hagamos un proyecto nuevo, este proyecto podado? ¿Qué es lo que ves como diputada? No, bueno, a ver, me parece, Carlos, que justamente es eso. El déjense ayudar tiene que ver con, primero, una definición muy clara de todos estos tres bloques que vos mencionaste, respecto de no somos gobierno, no somos cogobierno, somos una oposición que no los va a empujar del gobierno. Y en este sentido lo que estamos planteando es con mucha claridad, mirá, reforma electoral, no es urgente que lo discutamos ahora, y es un tema que divide aguas, sácalo de la ley porque hoy no es lo central. Privatizaciones, bueno, mira, te estamos pidiendo que nos mandes empresa por empresa y que podamos discutir algunas empresas estratégicas que nosotros creemos que hay que preservar en la órbita del Estado, algunas otras que sin duda ni siquiera están en condiciones de ser privatizadas y que hay que encontrar otro tipo de definición, y hay otras que probablemente podamos discutir algún mix de conformación en sus capitales. Estamos diciéndole, mira, no, superpoderes por 2 años, más 2 años de manera automática no hay de ninguna manera, porque eso no funciona, porque eso no sería el sistema republicano y no es la democracia. Bueno, ¿por qué no discutimos alguna alternativa en la cual tengas algunas facultades delegadas y otras en las que podamos contribuir desde el debate, desde la mirada de los distintos espacios en el Congreso de la Nación? Y por último, algo que vos señalabas, o Caro, perdón, señalaba, ya lo vi tantas veces estos días que no sé con quién hablo, algo que Caro señalaba que es muy claro, que es esto de la movilidad jubilatoria. Bueno, está claro que nosotros tenemos un problema de fondo en el sistema previsional, y esto lo veníamos diciendo todos los espacios, en todas las campañas, lo venía también manifestando el gobierno saliente, el gobierno de Alberto Fernández, que venía dando bonos como para paliar la situación crítica que estaban teniendo los jubilados frente a la pérdida de poder adquisitivo de sus prestaciones respecto de la inflación. Pero bueno, no, eso no significa dejarlos absolutamente desprotegidos ni a mano de firma de decretos si les vas a dar o no un aumento, porque eso depende de la recaudación que tengas. Lo mismo ocurre con los derechos de exportación. Sí. Bueno, indudablemente lo que le hemos pedido ayer al secretario de Finanzas, que se lo pidió el diputado Galimberti, como alguien mencionaba, fue el detalle de por qué algunas economías regionales sí, otras no, por qué algunas aumentan, otras no. Bueno, veamos, a ver, la sensación era que habían agarrado un Excel y habían contado, bueno, las 10 mejores ranqueadas en términos de recaudación, pusieron ahí la lupa y vamos. Y la verdad es que muchas de esas economías regionales hay que medirlas en el marco de su región y de su contexto, la cantidad de empleo que generan, la cantidad de exportaciones. Bueno, a esto se refiere de Loredo y el radicalismo en su conjunto con esto de déjense ayudar. Queremos poder discutir estos puntos centrales, acotar las cosas fundamentalmente a lo que tiene que ver con el plan de estabilización monetaria, que está poco presente en el marco normativo de la ley, y la política fiscal, y la política, digamos, de equilibrio fiscal, como para ir en esa línea que es lo más urgente, que es lo más importante y que indudablemente es lo que está demandando nuestra sociedad, sobre todo después de ayer de conocer
el índice Sí, inflacionario, el ¿no? 25%. Dania Tabela, Unión Cívica Radical. Diputada, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, como siempre, a ustedes y estamos conectados. Chau, Un chau. beso grande. Ahí estamos. Bueno, vamos a estar enseguida con Caro Ramos, le vamos a hacer un cambio de micrófono y la verdad, vamos a hablar con Caro porque yo no tengo claro de cómo va a seguir la instrumentación de estas diferencias. Yo me quedo con lo que decía Dania Tabela. No somos el gobierno, no somos oficialismo, pero sí somos una oposición que no lo quiere correr al gobierno de donde está. Queremos ayudar explicando el sentido de la frase, repito, de Rodrigo de Loredo. Yo lo que no tengo claro, bueno, primero hay que explicar esto, ¿no? Que van a participar a partir del lunes, creo que me parece que esto es una apertura importante, era un pedido de Germán Martínez y otros opositores, de que participen organizaciones sociales planteando sus reclamos o posiciones en distintos aspectos de lo que es esta mega ley bases. Y lo otro, ¿cómo se instrumentaría? Si se pone en consideración la ley original o si se pone en consideración otra ley donde no estén los puntos más señalados y donde hasta acá no quiere acompañar la oposición, como contaba ella, Caro Ramos. Así es, ¿Qué Pato. dice usted, Ramos? ¿Qué va a pasar? No, interesante los planteos de la diputada Sí. Tabela. La posición un poco del radicalismo es esta que planteaba ella, ¿no? Déjense ayudar, es el Sí. textual que nos dejó la diputada, haciendo referencia a las múltiples alternativas que ofreció el radicalismo, ¿no? En cuanto al DNU, presentemos una ley espejo, desagreguemos el proyecto, bueno, distintos caminos, ¿no? Para facilitarle al gobierno las herramientas, al menos en esta primera etapa de la gestión. Pero ahora, Pato, vamos a dar vuelta a la página y vamos a hablar de lo que sucedió esta semana con la presentación de la ministra Patricia Bullrich. Sí. Fundamentalmente las reformas de la ley bases vinculadas a la protesta social, que fue sin dudas el gran tema del debate del día miércoles, si no me equivoco, ¿no? La presentación de Bullrich, Sí, bastante exactamente. extensa, muchas preguntas, sobre todo del bloque de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda también, ¿no? Que son los más críticos en cuanto a la gestión de seguridad. Bueno, A ver. la protesta social en la ley bases. El proyecto enviado por el presidente Javier Milei incluye reformas vinculadas a la protesta social. Y acá, Pato, la principal definición que dejó la ministra Bullrich, y es este artículo que es el 331, tan polémico, ¿recordás? Que definía a la manifestación como una congregación intencional y temporal de 3 o más personas en el espacio público. Denlo por inexistente. Dijo, Exacto. A ver, esto generó bastante revuelo porque incluso el mismo Oscar Sago, jefe del bloque oficialista, decía, en mi familia somos 4 personas, un poco bromeando, ¿no? Con este tema. Lo que dijo Patricia es, hubo una mala interpretación de este artículo, que en realidad dice estaba vinculado a lo que es la ley de tránsito, así que ante la confusión generada decidimos directamente retirarlo, porque además lo que decía Bullrich es, la verdad que una sola persona también puede cortar una calle si quiere, entonces ¿para qué poner un número que por ahí genera esta polémica y esta confusión? Así que artículo eliminado, te diría, ya es un cambio confirmado por la propia ministra que va a tener el proyecto. Está todavía por verse cómo va a ser el liderazgo de Sago como presidente, ¿no? Porque uno tiene distintos liderazgos, ¿no? Sí. Algunos muy presentes, uno lo recuerda en su momento a Máximo Kirchner, que era un hombre que delegaba un montón de cuestiones. Por Sí. ejemplo, generalmente él o la presidenta del bloque es el que cierra debates. Máximo Kirchner delegaba en la mayoría de los casos. Hay que ver todavía cómo es el rol, ¿no? de Sago como jefe de La Libertad Avanza, Te ¿no? diría, Pato, A que ver. los diálogos Sí. con el oficialismo pasan por Martín Menem, más que nada. Exactamente, Digo, claro. La oficina de Martín Menem Totalmente. es muy concurrida por Sí. diputados de todos los bloques, Sí. y Martín Menem se puso al hombro de alguna Sí. manera las tratativas. De hecho, está planteado que la semana que viene haya diálogos también con el Ejecutivo para intercambiar, ¿no? Posiciones, ver qué cosas sí, qué cosas no. Pero Martín Menem Sí. está al frente del tema. Bien, continuamos con el tema. Dale.
Esto sí, perdón, volvemos a la placa anterior porque me faltó mencionar esto, Dale. que sí sigue en el proyecto, esto no se modificó, y dice que toda reunión o manifestación deberá ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación con una antelación no menor a 48 horas. Si vos querés cortar una calle o movilizar o lo que sea, tenés que avisar. Bueno, ahora también funciona así, ¿eh? Claro, el Sí. tema es que si cortás la calle vas a tener consecuencias, ¿no? Porque acá Sí. lo que dice Patricia es no permitimos ni medio carril ni nada. Manifestación por la vereda o si no va a haber sanciones. Esa es la posición del gobierno. Vamos a ver más detalles en la próxima placa, ahora sí. En esta notificación al Ministerio de Seguridad vas a tener que detallar características, objeto y finalidad de la manifestación. Bueno, el 24 es paro, pero sin movilización, ¿no? Exactamente, El de la hasta CGT. aquí, sí. Ubicación y recorrido de la marcha, tiempo de duración y cantidad estimada de convocados, datos de la persona u organización que convoque, independientemente de que participen o no de la manifestación. También bastante polémico esto, Sí, ¿no? Porque y siempre- incluye datos personales Sí, también. sí, y siempre muy sujeto a coyunturas, porque vos Sí. estás planteando esto y después, de pronto, hay algún anuncio que determina un enojo de cierto sector y tenés cacerolazos que te cortan la calle, ¿no? Sí. Y no te avisan, ni te Sí. comunican. Digo, la espontaneidad juega mucho. Exacto, No de siempre, hecho- pero juega mucho. De hecho, Pato, ¿Viste? recordás el mismo día que se realizó la primera marcha Claro. piquetera, Claro. por la noche hubo estos Exactamente. cacerolazos espontáneos en donde se cortaron calles también, Totalmente. ¿no? Hay que decirlo. Sí, sí, sí. Bien. Pasan acá, pasan en la esquina del Congreso a veces. Sí. Totalmente, Sí, en sí. la avenida Entre Ríos. Vamos Sí. a ver más detalles de la protesta social en la Ley Bases. El Ministerio de Seguridad podrá oponerse a la realización de la manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o a la seguridad nacional. Esto es textual del proyecto. Y también podrá proponer cambios de fecha, hora y ubicación de la manifestación. Se le da bastante poder al Ministerio de Seguridad para definir este tipo de cuestiones. Y ahora vamos a ver en la próxima A ver. placa los cambios en el Código Penal, porque acá está el quid de la cuestión, ¿no? Las sanciones que van con pena de prisión Sí. según el caso. Por ejemplo, para quien sin crear una situación de peligro común impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua, electricidad o sustancias energéticas, si alguien comete algo de todo esto va a tener una prisión de 1 a 3 años y 6 meses. Esa es la pena que está prevista, modificación del Código Penal de la Nación. Que se debería tener que votar acá, ¿no? Está es parte de la Por ley supuesto. bases. Claro, es parte de la ley bases, Sí. pero además, Pato, es Sí. algo que no podía estar en el DNU, porque Claro. justamente materia penal es materia vedada para los decretos, con Y lo hasta cual... acá no sí está o este sí. tema en el semáforo, no aparece en el semáforo, ¿no? No, ¿sabes qué no? A ver, Sí. yo te hablé de los 5 grandes temas. Sí, Después después, cada claro. bloque tiene objeciones, hay mucho con el tema oficina anticorrupción, hay otros temas, ¿no? Pero penal, te diría que hay amarillos, rojos, Sí, depende del bloque, exactamente, ¿no? sí, sí, sí. Bien, vamos a ver A en la ver. próxima placa más detalles, porque también hay más modificaciones. En este caso es lo mismo del artículo anterior, o sea, si impedís, estorbás o entorpecés la circulación o medios de transporte público, y agrega, portando un arma propia o impropia o causen daño a la integridad física de las personas, eso va a ser un agravante. Sí. Y acá vas a tener una prisión de 2 a 4 años, siempre que no constituya, por supuesto, un delito más severamente penado. Hay más penas también, vamos a ver próxima placa. Dale, Perdóname, ahí fue cuando ella dijo Montero, el mortero dijo ella, ¿no? Sí, ¿Qué sí, tipo de arma? La verdad, exactamente. vos no ves armas en las marchas, ella mencionó el mortero. Exacto. efectivamente. Continuamos, Pato, si te parece, después de la pausa. Pero cómo no, estamos a las 11 de la mañana con 25 minutos. Esta es la primera mañana. Buen dato, ya hablamos con Daña Tabela, buen dato de Ramos sobre cómo es el semáforo y esto que tiene que ver particularmente con el tema Código Penal. La pausa y ya venimos.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, ahí tenemos imágenes de la Plaza de los Dos Congresos, una mañana hermosa, que dicen que se extiende este pronóstico para toda la costa atlántica. Estaba viendo promedios de temperatura en Villa Gesell, en Pinamar, en Mar del Plata, la verdad que una temperatura espectacular, más con este turismo que dicen que es turismo de pocos días, ¿no? Básicamente llega una cantidad razonable de turistas para el fin de semana y el lunes la cuestión vuelve a la normalidad porque hay regresos nutridos hacia Buenos Aires o a otros lugares. Bueno, 11 de la mañana con 30 minutos, estamos en este viernes, que es como la síntesis de una semana muy intensa a nivel parlamentario, con varios diputados, funcionarios, como fue el caso de Rodolfo Barra, secretarios,
y diga Ramos lo que tenemos pendiente Sí, todavía. Pato, vamos a terminar el tema que habíamos iniciado en el bloque anterior, que tiene que ver con la protesta social en la ley bases, a propósito de la visita de la ministra Bullrich esta semana, el día miércoles, en el plenario de comisiones, y estábamos hablando de las modificaciones al Código Penal, que recordemos que no podían realizarse vía DNU, por eso forman parte de este proyecto de ley. Se me fueron las placas, ahí pero están, ahí está, están. Perfecto. Acá vamos a lo que tiene que ver con el rol de las organizaciones. Que dicho sea de paso, Pato, muchas organizaciones que participaron de la marcha piquetera están recibiendo cartas documento para que se hagan cargo del costo económico, ¿no? Que Sí. generó. Y la CGT también. Exacto. También, efectivamente. Centrales sindicales y organizaciones. Bien. Para quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impida, estorbe o entorpezca la circulación o el transporte público o privado o que cause lesiones a las personas o daños a la propiedad, las penas van a ser prisión de 2 a 5 años, estén presentes en la manifestación o no. Bastante dura la pena, ¿no? 2 a 5 años. Y vamos a ver más detalles en la próxima placa sobre las modificaciones al Código Penal. Ahí está. Para quienes, mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden, de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o asignación de un beneficio, plan o subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta. Esto es cuando te dicen, si no venís a la marcha no vas a cobrar el plan. Sí. Bueno, ese tipo de amenazas va a tener prisión o reclusión de 3 a 6 años. Prisión efectiva en este caso. Prisión o reclusión, que recordemos no es lo mismo, pero penas muy severas para lo Sí. que tiene que ver con cuando están de por medio los programas sociales, Sí, ¿no? acá hay un tema, Ramos, Carolina, que es el siguiente, que acá no está conformada la Comisión de Legislación Penal. Todavía no. Entonces, la verdad lo que te plantean, creo que razonablemente, algunos diputados opositores, es que es como muy raro discutir modificaciones al Código Penal sin que esté conformada la Comisión de Legislación Penal. Y lo que me parece que puede suceder es que le digan, mira, es un tema espectacular para tratarlo, pero no ahora en extraordinaria. Exacto. Manda un proyecto y lo discutimos, porque como en todos los casos, acá tenés 107 votos en contra del peronismo y la izquierda. Pero si sumás 20 y pico, te quedás sin quórum, ¿no? A ver, hay varias cuestiones en lo que decís. Sí. Recordemos que hubo un reclamo desde la oposición para ampliar los giros. Claro. Solamente tiene el giro a 3, pero en la oposición te hablaban de entre 20 y 25. Sin Está embargo, discutiendo retenciones y en la Comisión de Agricultura, por ejemplo. claro, y así con todos los temas, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, creo que esto quizás muchos te digan, no sé cuánto tiene que ver con la emergencia. Me parece que es más un gesto político, ¿no? Estas modificaciones, porque Patricia Bullrich es una ministra de alto perfil, Sí. Que acompañó muy fuertemente la campaña de Milei después de haber quedado afuera del balotaje. Y este mensaje de poner orden es uno de los ejes, te diría, de la gestión Milei, ¿no? El tema de ordenar la protesta social y demás. Bueno, me parece que va más por el lado de mostrar un gesto hacia la sociedad de que se está avanzando en este sentido, ¿no? No sé si tiene que ver tanto con la emergencia, pero sí con dar esa señal hacia los votantes, fundamentalmente. Que ¿no? de políticamente, además, entronca con un momento particular. Porque si vos me decís, che, estamos planteando esto en un escenario de tranquilidad económica, bueno, pero si vos estás planteando esto con una inflación del 25%, con alza de los alimentos, alza de los medicamentos, de los alimentos, y con bajas en la administración pública, es casi como natural que haya reclamos en la calle. Claro. Por eso esta es la cuestión, el momento en que lo plantea. De hecho, pero Pato, bueno. a los pocos días de asumir Bullrich como ministra de Seguridad, lo primero que hace es lanzar este famoso y denominado protocolo antipiquetes, que después se formalizado a través de un decreto donde se establecen justamente los parámetros que tendrían que, o la regulación, mejor dicho, de la protesta social. Bueno, vamos con los últimos dos aspectos. Los organizadores de las reuniones o manifestaciones, y acá lo que decíamos antes, ¿no? Serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionen a terceros
o bienes de dominio público o privado en razón de la reunión o manifestación. Tiene que ver con los costos económicos, ¿no?, de las manifestaciones. Y tenemos una última placa sobre el tema. En caso de encontrarse un menor de 13 años de edad sin estar en compañía de sus progenitores, tutores o representantes legales, o se encuentra en situación de peligro inminente a su integridad física, la autoridad pública que lo constate deberá cursar inmediato aviso al organismo de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ya sea nacional o jurisdiccional. Esto tiene que ver con la participación de menores en las manifestaciones. Pero, sin dudas, uno de los ejes principales de la exposición de la ministra Patricia Bullrich el día miércoles en el plenario de comisiones. Bueno, muy bien, ella es Carolina Ramos. Y vamos ahora con el testimonio. Yo decía que se había manejado con mucha comodidad Mariano Cuneo Libarona, que es un hombre con mucho oficio en los medios. No tanto en las últimas 2 décadas, pero sí antes, en los 90. Y esto tiene mucho de presentación mediática y cómo encarás vos, como hombre del oficialismo, las consultas y preguntas de más de 100 diputados, de los cuales muchos son diputados opositores. Bueno, tenés que tener temple, oficio, conocimiento. No es sencillo estar sentado en esa silla. Cuneo Libarona se manejó bien, y otro que se manejó, a mi juicio, también con comodidad. Creo que si vos conocés, tenés el expertise de lo que estás hablando, estás más tranquilo que los que de pronto no conocen tanto el tema del cual están hablando. Torrendel es un docente de la UCA, docente del sector privado, un hombre con formación, ya pasó por la función pública, y esto decía sobre las consultas el secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano. A ver. Llegados al gobierno pudimos lograr algo que se hizo muy rápido, que es la derivación de fondos a todas las universidades y a todas las provincias que en algunos casos se debían de meses anteriores. Y además pudimos colaborar, gracias a Dios, con fondos para las universidades que fueron afectadas por el temporal de hace unas semanas. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia empírica que hasta hoy pueda demostrar que se está desarrollando un retaseo, una política de retaseo del financiamiento universitario en ninguna de sus partidas. En cuanto, lo señalado por el diputado Arroyo, que hizo 5 preguntas muy específicas, como ha sido, yo no, lamentablemente, no me corresponde a mí criticar o no la dinámica del Congreso, obviamente la cuestión de los presupuestos que se van extendiendo o al no estar aprobados que se continúan, perdón que no manejo el lenguaje técnico, obviamente la idea es poder ir acompañando el crecimiento de la inflación, esa es la pauta que hay, por supuesto en la lógica que planteó anteriormente el gobierno, en el sentido de que justamente en un momento de crisis como esto, uno tiene que hacer los ajustes que se correspondan con la ineficiencia, pero no aquellos que evitan comprender lo cultural, lo social y lo educativo como una inversión. En cuanto a la canasta escolar, coincido, hay que seguir apoyando el desarrollo de esa canasta, o coincidimos. Por supuesto que eso tiene que actualizarse, no es una responsabilidad solo de la Nación, está articulado con las provincias, de nuevo eso tiene que desarrollarse en los 2 niveles. En cuanto a la cuestión del sistema voucher, lo que me informan desde el gobierno es que la noticia que salió sobre el diálogo del señor presidente con el gobernador de Santa Cruz, según lo que me informan, aunque es una información informal, pero entiendo que es así, ese diálogo parece que no existió y no hay ninguna política encaminada hacia un sistema de vouchers, más allá de que, y es un tema largo, lo podríamos discutir con muchos especialistas, tampoco el esquema de financiamiento actual, y usted lo sabe mejor que yo, diputado Arroyo, el sistema de financiamiento actual, simplemente porque nosotros financiemos la oferta, resulta justo ni equitativo. Sabemos que lamentablemente muchas veces se cree equivocadamente
que hay una dicotomía entre educación pública, estatal y privada sobre la base de problemas de financiamiento, cuando en realidad el problema tiene que ver mucho más con los orígenes sociales de quienes asisten a las escuelas. Hay escuelas estatales que contienen población muy favorecida económicamente y escuelas privadas que también contienen población muy desfavorecida. O sea que el problema de la división de lo estatal y lo privado no pasa tanto, más allá que hay un sesgo obviamente por los aranceles, no pasa tanto por una división entre ricos y pobres, sino que pasa más bien porque lamentablemente la estratificación social se da en todo el sistema educativo y no solo se divide por tipo de gestión. Bueno, muy bien, el testimonio. A mí lo que más me llamó la atención, hubo muchas respuestas de Torrendel, pero esto de que dijo que no hay retaseo de fondos para las universidades, y que hubo asistencia para Bahía Blanca después de los problemas climáticos que tuvieron hace alrededor de 15 días. Así que es un tema muy sensible el tema universitario, porque se están manejando, dicen las universidades, con la mitad del presupuesto 2023. Que en el 2023 llegó la mitad de lo que venía del señalado del 2022. Y a eso sumamos que el presupuesto fue prorrogado, con lo cual hay fondos congelados en principio, ¿no? Para las universidades. Otra de las definiciones que dejó Torrendel tiene que ver con los vouchers, Pato. Negó que se esté avanzando o que se intente avanzar en ese sentido. Muchas preguntas de los diputados sobre el tema, puntualmente el diputado Arroyo le preguntó y él dijo que no hay intención de avanzar. Había sido una propuesta de campaña de Milei que finalmente parece ser que no va a tener curso. También muchas preguntas en lo que tiene que ver con este famoso examen final. ¿no? Es un temazo. En el secundario, era el arancelamiento para extranjeros. Bueno, el arancelamiento para extranjeros, por lo que le entendí a Torrendel, es vos sos el rector de la Universidad Nacional que te parezca. Si vos querés cobrarle, vos le cobrás. Y tu vecino en la universidad de enfrente, si no le quiere cobrar, no le cobra. Claro. Es una herramienta para, si vos le querés cobrar, le cobrás. Si no, no. Y lo deciden los rectores en el marco de la independencia universitaria. Exacto. Vamos con Gonzalo Solaberrieta. La hora exactamente las 11 de la mañana, 42 minutos en la República Argentina. Solaberrieta diga básicamente agenda de lo que pasa acá a partir del lunes. Gonzalo, a ver. Hola Pato, placer saludarte a vos, a Caro y a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. El lunes, a partir de las 10 de la mañana, se va a llevar a cabo la cuarta jornada de esta reunión plenaria entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General para continuar con el tratamiento, con el debate de los diputados sobre este proyecto de ley de las bases y punto de partida de la libertad para los argentinos. En este caso, asociaciones no gubernamentales van a estar presentes para hablar de distintas temáticas. Esto será a partir de las 10 de la mañana, así como bien dije, el lunes, por si hay alguna sorpresa, porque por lo general las comisiones suelen hacerse de martes a jueves. Hay un paradigma que empieza tal vez a cambiar en base también a declaraciones que han hecho los propios legisladores respecto a que no habría ningún problema en trabajar de lunes a viernes. Bueno, ya comenzaremos a ver una comisión tan importante como esta a partir del lunes a las 10 de la mañana en la sala 2 del anexo C, donde se desarrollaron estos 3 días consecutivos anteriores, las 3 reuniones plenarias, donde hemos tenido la visita de funcionarios tan importantes como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, como el ministro Guillermo Francos, y ayer con visitas tan importantes en las carteras de Cultura, de Educación, de Niñez y Familia y también de Comercio y Finanzas. Estaremos atentos a cuál va a ser el cronograma para la semana próxima, porque lo que se espera es que posiblemente también el martes y el miércoles tengamos más actividad significativa con este tema que se está hablando en la Cámara de Diputados hace ya varios días. Bueno, perfecto, caballero. Así que así estamos, Ramos. Sí, a ver, para agregar a lo que informaba Gonza, ¿qué fue lo que sucedió con esta reunión del lunes? Porque la verdad que los bloques, y te diría sin distinción política, se vieron desbordados por la cantidad de pedidos de audiencias de los distintos sectores sociales que están afectados tanto por la ley ómnibus como por el DNU. Hasta ahora venían siendo recibidos en reuniones privadas
pero lo que planteó Germán Martínez y también planteaban desde otros bloques es, bueno, recibámoslos en las comisiones, ¿no? Que estas personas sean escuchadas, que se les pueda dar la palabra y que puedan participar para también tenerlos en cuenta, no solamente en estas reuniones privadas, sino ante todos los diputados. Por eso es que se organizó medio a contrarreloj en el día de ayer esta reunión para el día lunes a las 10 de la mañana, y lo que sí te diría, Pato, estaría confirmado, es que no van a asistir más ministros, en principio. Te digo esto porque Germán Martínez estaba reclamando la presencia de Luis Caputo, por ejemplo, el titular de la cartera económica. También reclamaban la presencia del jefe de gabinete, Nicolás Posse, tampoco asistiría, ni tampoco Federico Sturzenegger, que recordemos no tiene ningún cargo formal, pero todos sabemos que fue un hombre clave en la redacción tanto del DNU como del proyecto de ley. Muy bien, bueno, los saludamos al señor Solabarrieta. Gracias, Gonzalo. Nos comunicamos en cualquier momento y mientras tanto nosotros nos vamos a escuchar a el secretario de Niñez y Adolescencia, a Pablo de la Torre. A ver. La presente ley tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los 3 años, con el fin de reducir la morbimortalidad materno-infantil, la malnutrición, la desnutrición y favorecer la protección y los estímulos de los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional. Esta ley amplía derechos. Sí, si nosotros leemos la antigua ley, lo que seguramente dice es que en realidad lo que había es un dinero destinado a esto. Nosotros creemos, y lo hemos visto, y esto reduce la violencia. Con el tema de la violencia que me han preguntado, para nosotros la violencia no tiene género, ¿sí? La violencia es para todos, grandes, chicos, ¿sí? Para todos. Y esta ley, de alguna manera, amplía esos derechos. Lo que hacemos nosotros quizás acá es recalcar sobre la madre y los niños, ¿sí? Esa es la idea de esta ley, porque esta ley es de los 1000 días, si no habla de otra cosa, habla de la mamá, de la protección de su madre y de su cuidado y de estos primeros 1000 días. Así que creemos que esta ley amplía derechos con respecto a la anterior. No deroga ninguna otra ley, ¿sí? Las leyes existentes ya están, ¿sí? Lo que no queríamos hacer es repetir artículos que ya están en otras leyes, ¿sí? Solo venimos a ampliar derechos. La Argentina, la verdad que hemos heredado y que vemos que vive una situación trágica, ya la sabemos todos, el 63% de los niños es pobre. ¿Sí? Evidentemente hemos fracasado y estamos fracasando como sociedad. Y esto se revierte, vuelvo a decir, invirtiendo en esa primera etapa de la vida, porque en esa primera etapa de la vida se juega el resto. ¿Sí? Lo que no se haya producido ahí, se haya estimulado ahí, en esa etapa, en ese cerebro, es etapa perdida. Lo que no es cerebro pasa a ser líquido. ¿Sí? El cerebro es una caja, ¿tá? Entonces está compuesta por materia gris y líquidos. Si no hay materia gris, hay más líquido. Bueno, ahí está Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia, ¿eh? Y yo tengo acá, la verdad, muy a mano, el semáforo que me planteaba Carolina Ramos, que me parece que es un eje, particularmente de Carolina y de gran parte del periodismo, mirando lo que va a pasar con el dictamen de esta comisión, lo que va a pasar el 25, si se va a tratar esto el 25 o no, y cuál va a ser el proyecto que finalmente llegue. Ramos hace hincapié en que delegación de facultades, retenciones, reforma jubilatoria, privatizaciones. El presidente Javier Milei habló ayer a la mañana por radio y volvió a insistir con que a su criterio hay que privatizar el Banco Nación. Lo volvió a reiterar porque le preguntaron, a partir de lo que dijeron acá un par de diputados que dijeron, bueno, ¿por qué YPF que tiene ganancias por 9.000 millones y por qué el Nación que tiene por 700? Bueno, y el otro punto es reforma electoral. Este es el rojo. Y decime una cosa, Carolina Ramos, ¿hay amarillos también?
Hay amarillo, sí. Verde, lo de verde ya está, lo de verde, bueno, ya está. No, y van a verdes compartir. también, Y sí, claro. A ver, verdes, todo lo que tiene que ver con quitar regulaciones económicas, digamos, desburocratizar, todo eso te diría está en verde. Decime, ¿y ley de tierras? ¿Cómo quedaba eso? Ley de tierra está en el Es DNU. DNU, claro, está la derogación de la ley de tierra. Claro, sí, claro, sí. claro. Y amarillos hay por doquier. No ¿Sí? vamos a entrar en detalle, pero sí, muchos pedidos de modificaciones en muchos Y temas. decime una cosa, hay que escucharla a Ramos, que es muy precisa. Y decime una cosa, ¿qué pasa con nuestra vida ahora con el tema del DNU? Porque mientras estamos discutiendo esto, ¿qué hacemos con el tema del DNU? El DNU sigue vigente mientras no lo rechace el Congreso. Este es el concepto que hay que entender. Hasta que el Congreso no lo rechace, sigue vigente. Claro. Recordemos Y que... es la estrategia del oficialismo, a lo mejor. Sí, claramente es la estrategia del oficialismo y además ni siquiera se ha conformado la bicameral que lo tiene que tratar. Recordemos que el Senado ya envió a sus representantes y falta nombrar a los de diputados porque justamente no hay acuerdo en la distribución de los lugares, ¿no? Son 8 lugares a repartir, Unión por la Patria pide 4. ¿Y ese plazo de los 10 días, Ramos, que había vence en su próximamente, momento? ahora después te digo bien la fecha. Ahí, sí, pero está vence próximamente. Igualmente, si la bicameral no se expresa al respecto, se podría llevar al recinto. Claro. El tema es llevarlo al recinto ¿para qué? O sea, la oposición ahí no hay unanimidad respecto de qué hacer. Porque hay bloques que te dicen queremos que siga en curso y la Unión oposición quisiera hacer lo que está haciendo con el proyecto Bases, recortarlo, cosa que en principio no se puede porque es por sí o por no, el famoso ¿Por qué por decís sí o por en no. principio vos? Digo en principio porque en el radicalismo, que es uno de los bloques que quiere ayudar, lo que te dicen es la bicameral quizás podría hacer una interpretación y desglosar artículos porque esto es inédito, nunca tuvimos un DNU de estas características y la bicameral tendría facultades para validar o no por artículo, pero esto es una posición a discutir. Sí. Lo que me decían ayer es, estamos pidiendo apoyo de constitucionalistas, caso Gilavedra, por ejemplo, que nos apoyen y que nos permita esto poder desglosar el DNU en la bicameral. Todavía esto está muy verde. Eso están pidiendo. Bueno, Gilavedra es un hombre del radicalismo, fue jefe de bloque. Exacto. Pediría el radicalismo, a ver, ¿se puede desarmar este paquete? Exacto. Que sería una gran novedad parlamentaria. Sería inédito por las características del DNU. Esto, como te digo, todavía está en veremos porque ni siquiera se ha conformado la bicameral, que es el primer paso para iniciar todo este trámite. Y decime una cosa, una pregunta más, te aprovecho, Ramos. Esto de que participan ONGs, por ejemplo, ¿no? A partir del lunes y se viabiliza el pedido que hacía Germán Martínez. ¿Esto puede dilatar la emisión del dictamen, el tratamiento de la ley? Bueno, es una gran pregunta. Ayer en el oficialismo a mí me decían que la semana que viene la idea es firmar dictamen. En la oposición me decían, la verdad, no lo vemos. O sea, el dictamen es un test para el gobierno tremendo. Por supuesto. Ahí tenés que tener la mitad más uno de la firma. Exacto, si no, corren el riesgo de que la oposición firme dictámenes de minoría, lo cual sería una mala noticia, ¿no? Para la Libertad Avanza, porque lo ideal sería llegar a un dictamen de mayoría con consenso para después ordenar el debate en el recinto. Si se fragmentan los dictámenes, se dificulta mucho más la discusión. Pero en principio la idea de firmar dictamen la semana que viene y sigue, digamos, manejándose esta fecha del 25. Vamos a ver si llegan, ¿no? Es la pregunta que un poco todos nos hacemos. Bueno, habrá que ver, el oficialismo, yo decía, sigue insistiendo con que hay que aprobar todo, ¿no? Por lo menos las voces del Ejecutivo. Así que nada, este fin de semana a lo mejor algo se empieza a resolver. Pero repito también, la semana que viene, otra vez una semana que me parece que te va decantando un montón de cosas, porque creo que quedó claro en estos días que hay los puntos que vos señalaste, que si no hay algún cambio fundamental o no quedan excluidos, una parte central de la oposición nos va a acompañar. Exacto, exacto. Ella es Carolina Ramos. Hasta aquí llegamos, Ramos. Bueno, muchísimas buen gracias. fin de semana para todos. Igualmente un muy buen fin de semana. Nosotros hasta acá. Quedan apenas 5 minutos para el mediodía. Enseguida la continuidad de DTV. Nada más. Gracias. Buenos días.